Le puse Scarface. Tenía una franja blanca en la capa tigrada oscura que le partía la cara negra en dos mitades irregulares. Así le puse Scarface, cara cortada. Fui a recogerle a la noche siguiente a mi encuentro con el enterrador del parroquial. Esa fue la idea que tuve. En principio, barajé la posibilidad de llamarle Chisco, como la perra anterior, pero es que nada más verle, su rostro me gritó su nombre. Scarface, cara cortada, como el personaje interpretado por Al Pacino, un gracioso cachorro de boxer de 2 meses, macho, precioso, de pura raza. Me presenté en el cementerio parroquial a las 6 de la mañana. Me harté de llamar al timbre y de alumbrar con los focos de mi coche, alternando las de cruce y las de carretera. Y nada. Posteriormente descubrí que el timbre no funcionaba. Casi nunca lo había hecho. Y cuando el de la oficina mandaba a reponerlo o arreglarlo, Baldomero lo fundía acto seguido, desconectándolo o golpeándolo directamente. Y como no tenía respuesta, entonces resolví abrir por mí mismo con la llave de la puerta. Me pareció buena idea en su día hacer una copia de todas y cada una de las llaves que tuve en mi poder, que eran prácticamente todas las que tenían algo que abrir en el cementerio parroquial. Pues me dieron al mismo gran manojo que le quitaron al enterrador cuando le ingresaron. Y no las devolví, ni las de la puerta ni el resto. Pero no quería hacer uso de ellas, a menos que fuese indispensable, o eso quería creer, y así me convencí. Retiré mi vehículo de la puerta. Era un sitio discreto. Había que hacer ademán de querer entrar y avanzar esos 7 u 8 metros que faltaban desde la calle hasta la cancela con verja de hierro. Disimulado el camino y oculto el portón por la crecida vegetación que todo lo devoraba. Y si hubiese preguntado a cualquier vecino de la zona, a modo de estadística, se podría decir con total exactitud que cualquier sujeto de edad inferior a 50 años que no hubiese asistido a algún entierro en el cementerio parroquial desconocía su existencia. Y los de edad superior, a menos que hubiesen asistido a unos escasos sepelios, solo un tercio, recordaba lo que era aquello cercado, ajardinado, semioculto y tranquilo. Y no había que temer. Los que aún visitaban a sus difuntos en el cementerio lo hacían como una sociedad secreta. Estaban poseídos por el espíritu de la siniestralidad, opacidad y secretismo del cementerio. No querían que nadie ajeno lo profanase. Para estar allí había que ganarse el derecho de las dos únicas maneras posibles, o muriendo o sufriendo la dolorosa pérdida de un ser querido. Ese era el peaje, ese el portazgo, un alma, la propia o la de un ser amado, y no había más. Entrar en el cementerio parroquial parecía un acto clandestino. Aparecía una señora viuda, por regla general con más años vividos de los que le quedaban para abandonar la existencia en este plano de conciencia, cargada con flores de tela de plástico, casi siempre recicladas, cogidas de algún cubo de basura o de la propia tumba, que luego se llevaba a casa para lavar y enjabonar y blanquear, y que decidida portaba en su bolsa de economato de siempre, la misma bolsa de siempre, hasta que se deshacía por el tiempo y el desgaste, que volvía a colocar en el sepulcro, en la tumba de sus allegados, quitando las antiguas, las viejas, en realidad todas ellas, empaquetándolas sucias como un tesoro, para volver a llevárselas y lavarlas, enjabonarlas, blanquearlas. Y algún hombre, también mayor, siempre solitario, viudo de hijos extraños, forasteros que le habían abandonado, acostumbrado a su señora, que le hacía la comida y compañía, y le lavaba y le planchaba, y le daba conversación, y calor con su cuerpo por las noches, y amor con sus quejidos durante la vida, al final, los últimos años. Con el pantalón raído corto, rayano en el ridículo si no se tuviese en cuenta edad y situación, sin la raya en medio, con algún lamparón añejo, algún rotillo, varios descosidos,
algunas gotas encostradas de orín pernil abajo, tal vez calcetines desparejados, con camisas arrugadas y osoletas de diario, y corbatas de antaño desconjuntadas los domingos y fiestas del guardar, siempre expectante de una palabra amable, de una mirada añorante de trato humano, de alguna conversación, por superficial que pudiera parecer, crucial para su vida y existencia, medicante de un buenos días. Recorriendo el trayecto sombrío y solitario del cementerio parroquial, a la vista diaria de su señora esposa, que la guardaba en el hoyo, extrañada de haber caído primero. Realmente ni iba a hacer nada malo, ni prohibido, ni ilegal, ni peligroso, en teoría, pero di la vuelta al automóvil y lo coloqué a un lado del camino, bajo unas arizónicas romas superpobladas, camuflado. También pensé que era probable que no tardase mucho en llegar el hermano del jefe, y no quería que me viese allí para evitar preguntas incómodas. Así que agarré a Scarface bajo el brazo, agradecido de que fuese muy pequeño para gruñir o ladrar por sí mismo y a voluntad, y me adentré en la penumbra tenebrosa y silenciosa de las sombras del camino del cementerio parroquial. El camino, plagado de lágrimas y dolor, de almas desgarradas y corazones rotos, de maldiciones y juramentos, de dudas, de apostasías. Cara cortada, no dejaba de lamerme. Era un cachorrito encantador. Me costó un buen dinero, pero consideré que merecía la pena. Abrí el gran candado antiguo, haciendo el menor ruido posible. La hoja más estrecha del portón se deslizó suavemente sin hacer crujir sus goznes, lo cual indicaba que pese a su masa, tamaño y edad, seguía estando en perfecto estado y conservación, y bien engrasados sus pernios. Bien por Baldomero. Cerré a mis espaldas y trabé el viejo candado. Enseguida troté a camuflarme con la maleza, los árboles, las tumbas, los muertos. Me llamó la atención comprobar que el coche del hermano del jefe estaba ya allí, aparcado, en el sitio de siempre, pero especialmente porque la luz de la nueva flamante y reluciente oficina se encontraba apagada, y la del baño adyacente, que era posible que a esas horas lo ocupase resolviendo los asuntos propios que trataba de resolver cada mañana, nada más llegar al trabajo, tras un par de cafés y media caja de cigarrillos. Era un tipo asustadizo, cobarde y miedoso, un cagado. No estaría por fuera de noche, no con los muertos. Era un cagado de la vida, por puro acojonado. Tenía mucho que temer, hablaba demasiado y muy alto, sin poder permitírselo, y tal vez temiese que le cayese en la boca de una buena hostia, o que le siguiesen, como me comentó en una ocasión. Aparte de la paranoia de la que se regodeaba denominando la prevención o precaución, asimismo cauteloso y organizado, era probable que se lo hubiese jugado a más de uno, y por eso tuviese que temer. Pero bueno, era su problema. El caso es que me extrañó y bastante, y estando su coche aparcado donde solía, él no se encontrase cerca, visible, y a lo mejor estaba dormido. Hurgué en las inmediaciones de la construcción contemporánea. No encajaba en el contexto de ninguna manera, pero él mismo se empeñó que fuese así. Sonaba el ventilador del portátil, descargándose porno y música a las 24 horas. La climatización también contribuía en la amalgama de zumbidos y vibraciones apenas perceptibles, agradables incluso cuando el que las escucha las incorpora a su ser y al hilo de sus pensamientos, como una banda sonora futurista y temporal, junto con el canto de los grillos, el llanto de las almas perdidas y el alular de alguna lechuza solitaria, con el corazón roto y el buche lleno. Espié el interior a través de la ventana enrejada, con el store a media altura. Las luces y sombras propias de enchufes, el ordenador personal del despacho, el receptor de la alarma, la máquina de café y el avisador del FAS, con algunos pendientes. Pero del cretino ni rastro. Cara cortada, estaba contento. Él no entendía de aquello. Era feliz.
Un ruido delató a alguien que por el otro lado se acercaba, por el lado del coche. No, me asusté. Pensé que sería el hermano del jefe, quien si no, pero me agazapé para que no me viera y luego escuché su voz, que eran susurros. No era el hermano del jefe, eran dos. Lo cogemos y lo llevamos hasta allí, dijo la desconocida voz. Creía que aquella voz no la había escuchado antes. No supe ubicarla, no reconocerla. Tú guía, yo empujo, organizó. Era una voz aguda, aflautada, de un tipo no muy mayor, más bien joven, amanerado, diría, poquita cosa en apariencia y físicamente. No sé guiar, admitió Baldomero, que a esa sí la reconocí. Nunca he guiado, ni sé cómo hacerlo. Entonces, guío yo, aceptó el otro. Sí, mucho mejor. Y yo empujo. No creo que haciéndolo tú llegásemos muy lejos. ¿Me estás llamando flojo? Recriminó, haciéndose la loba herida. Te digo que eres flojo. Haré como que no lo he oído, se indignó. Vamos, que no queda mucho tiempo. El dueño de la voz desconocido se subió al volante. Baldomero comenzó a empujar, como una mula. ¡Ah! Espera, espera, todavía no. Espera que quite el freno y gire el volante, se quejó el otro. Dios mío, esto está durísimo. ¿No tendríamos las llaves por ahí? Baldomero dejó de hacer fuerza y abandonó su posición trasera. Fue hasta el que estaba con él, sentado al volante, y le enseñó la carterita de cuero del hermano del jefe, donde llevaba la llave del carro y otra de seguridad de algún otro sitio. ¡Esta! ¡Estupendo! Se alegró el otro como una loca. Todavía invirtió cerca de 10 minutos, con el coche arrancado, en ser capaz de quitar el freno de mano automático y en sacarlo unos metros del aparcamiento. Y casi se empotra contra un ciprés. Decidieron empujar con el motor en marcha para que no se le bloqueasen las ruedas, con el sistema de freno de parada tan moderno que no era capaz de dar con el manejo. Y por la dirección del volante, suave, y así, con Baldomero a la zaga, condujeron el coche a donde se habían propuesto, conmigo y cara cortada, tras ellos, como sus sombras, hacia el vertedero. Baldomero jamás supo explicarse, cuando alguna vez se paraba a pensarlo, que no eran muchas veces realmente, o cuando se le venía a la cabeza, o a las mientes que también decía, como había conocido a aquel tipo. Sus pensamientos, posiciones y recuerdos se mezclaban difusos, superpuestos, confundidos, y poco a poco se iban aclarando, aunque no se esforzaría demasiado en dar con el único, con el verdadero, porque no merecía la pena, porque aquel asunto propio acabaría matando dos pájaros de un tiro, zanjando los dos expedientes que tenía en curso abiertos y cerrándolos, esperaba para siempre. Expedientes, así le gustaba llamar a sus asuntos desde que se lo escuchó nombrar la primera vez al oficinista gris del obispado. Aquí le traigo la documentación de los entierros de hoy, solía decir, y los expedientes cerrados de los que tuvimos la semana pasada, para que los deje en el archivo. Él no sabía leer. Como le daba 2 paquetes o 2 fajos de papeles o 2 sobres de tamaño grande o mediano, dependiendo de la cantidad de enterramientos y del periodo que se abarcaba, tomaba uno, el que el hombre gris llamaba expedientes, con una mano, la diestra, y ya sabía que aquello era lo que había que guardar, y el otro lo llamaba documentación, era para entregar a las familias. Le gustaba la palabra expediente. No sabía muy bien lo que quería decir, pero entendía que era algo bueno, que ya se había hecho, y bien, y terminado, totalmente sin flecos, y se guardaba en el archivo, que era donde se dejaban los papeles que el hombre gris llamaba expedientes, en los enterramientos ya realizados, para siempre, y nunca más salían a la luz.
salvo que alguien necesitase algún dato o algún documento. Entonces lo volvían a mandar a abrir el archivo, siempre delante de él, en su presencia, pues era el único que disponía de la llave. Tomaban el dato o curioseaban en el documento. Una vez incluso tomaron una fotografía con un teléfono, pero enseguida lo dejaban todo en su sitio, guardado, enterrado, y volvía a cerrar. Y los únicos que habían entrado, que él recordase, desde tiempos de su antecesor, Tomás, fueron el hombre gris de la oficina del obispado. El hombre gris de su antecesor, se entiende, que lo hizo una vez el hombre gris de la oficina del obispado, coetáneo suyo, que lo hizo otra, y el padre Pío, que entró en 3 ocasiones, en una de las cuales tomó la fotografía con su teléfono. El caso es que pretendía zanjar los 2 asuntos que se traía entre manos, cerrar los 2 expedientes. Fue en un entierro donde conoció a aquel tipo, el de una persona mayor al que no asistió mucha gente, proveniente de una residencia en la que el tipo aquel trabajaba media jornada haciendo una suplencia. O no, trabajaba a jornada completa haciendo una suplencia, sí, pero a jornada completa, 4 noches por semana. Eso era, 4 noches por semana, 40 horas, cubriendo una baja por maternidad. Luego, con mucha casualidad y mayor suerte, se quedó con el puesto al no incorporarse la trabajadora. Iba recomendándolo a medida que cavaban. El tipo, decidido a ayudarle, le gustaba mucho ir de vez en cuando a visitar al enterrador del parroquial. Según él, se habían hecho amigos. Compartía cosas con su nuevo amigo que no había compartido con nadie. Era un tipo extraño y solitario, el enterrador, y siniestro. Por eso le había gustado desde el primer momento, y además parecía entenderle, comprenderle a la perfección. Y cuando tuviese que recurrir a él para su proyecto más inmediato, recurriría, sin dudarlo, seguro de que no le rechazaría, de que participaría incluso. Jamás había sentido tan a gusto, tan integrante de algo. Era un hombre callado, meditabundo, que escuchaba todo lo que él contaba y apenas interfería en la comunicación. Cavaban. El tipo decidió ayudarle. La había engatusado para que lo hiciera. Incluso le había ofrecido carne. La habían devorado ambos, asada la mayor parte, al punto, dejando crudos los mejores cortes, los más selectos, los más delicados, los más deliciosos. Y esos habían sido los más saboreados, los más disputados, los mejor criticados por los paladares excelsamente educados de los 2 hombres. Pero no se habían saciado. Había sido algo así como un tentempié, una degustación minimalista que sería colmada cuando terminasen la faena, según prometió Baldomero. Y como solía decir Tomás, su antecesor y maestro, costal lleno, mal se dobla, costal vacío, mal se tiene. Y Tomás había sido un hombre sabio. Cavaban. Cavaba bien el muy cabrón, empleado por la sombra, la sangre, la carne, la clandestinidad. Iban a hacer el mayor hoyo en la historia de aquel cementerio y seguramente en la historia de los cementerios españoles posterior a la Guerra Civil. A pico y pala, y ya quedaba muy poco para acabar. Ángel había dicho que se llamaba. Fue en el entierro de la anciana, que falleció en el geriátrico donde trabajaba. Era uno de sus trabajos, y él asistió al sepelio en calidad de amigo, según declaró. El resto de los presentes fueron el padre Pío, el abogado testamentario, el abogado de la residencia, la dueña de la misma, 2 ancianos compañeros de juegos de naipes, otra anciana y Baldomero como enterrador. Había muerto la vieja, al perecer de insuficiencia hepática y PCR, parada cardiorrespiratoria, y hasta arriba de barbitúricos. Y según el informe de la autopsia exhaustiva, ordenada por el albacea por cuestiones de índole legal y para curarse en salud,
como reconoció públicamente durante el entierro, había mantenido la anciana relaciones sexuales en las 8 horas anteriores a su defunción. Dato apuntado como curiosidad, pues no había señales de forcejeo ni de violencia, y la señora, aunque desnotada, perjudicada, envejecida, quejada y por ende con parálisis motora en más del 70% de su cuerpo, era dueña de sí y de sus actos y nunca perdió la cabeza. Encontraron restos de semen en la vagina, la boca y el pelo. Al principio pensaron que se trataba de gomina, pero todos sabían que las señoras mayores usan laca. Y hubo penetración anal. Nadie reclamó nada, ni siquiera el cuerpo. No tenía nadie, ni nadie se acordó de ella para al menos intentar reclamar un bocado del pastel. El informe de la autopsia acabó enterrado bajo una montonera de documentos, en algún sótano oscuro y húmedo, en una caja de cartón, bajo otro pilar de documentos que nadie reclamaría jamás. Casi la mitad de la herencia se la había comido el geriátrico, facturándole servicios nunca proporcionados y extras inexistentes. Un 10% de maquinaria legal y burocrática, el resto para la dueña de la residencia, como persona jurídica y supuesta amiga, no como empresa, descontando los costes del entierro y de los que se hacía cargo la propia heredera, ella misma, eligiendo personalmente el ataúd más barato, la unidad de enterramiento más barata y el servicio de tanatorio más barato, atendiendo únicamente el deseo de la finada de ser enterrada en el cementerio parroquial, puesto que allí reposaban y esperaban la resurrección los restos de sus padres, marido e hija, fallecida a los 6 meses de edad de una neumonía. Menuda máquina la vieja, escuchó el enterrador decir al abogado de la notaría. Con 86 años, follando, mamando, tomando por el culo. Vaya con la gallina vieja. Aquel comentario parecía no tener cabida en aquel contexto, en aquel momento, en aquel lugar, mientras el padre Pío terminaba sus manidas oraciones en el cuerpo de la señora y se disponía a ser introducido en su nicho de sociedad, para desenvolverse por un hospital o un geriátrico o una residencia de descanso que las llaman, nada como ser auxiliar de servicios generales. Dicho de ese modo, parecía algo importante, parecía un cargo de alto standing, puro relumbrón, auxiliar de servicios generales. Definición adoptada desde que se importó la moda de lo políticamente correcto. En lo privado, aludiendo tanto a las instituciones como a la intimidad, se denominaban a los dignos mandatarios poseedores de titulación, mozos, pues casi siempre eran del género masculino. Mozas también había, y muchas, pero solían ser las que ocupaban las camas, llevaban los goteros a todos lados y charlaban y jugaban a la canasta. Eso era Ángel, el peldaño más bajo de la jerarquía laboral de aquella residencia. Trabaja tanto para el área administrativa como para el técnico sanitaria. Lo mismo intervenía en el aseo, alimentación y manipulación en un paciente, como llevaba papeleos de un lado a otro o ayudaba en la cocina. Podía encontrarse en cualquier lugar y a cualquier hora, dentro de la residencia, que nunca levantaría sospecha alguna. Y le dieron el puesto fijo en turno de noche. Solía entrar a las 10 y terminaba la jornada fichando a las 8 de la mañana, a las 8:05 exactamente, que salía del control. Prefería el turno de noche porque estaba solo. No tenía ningún compañero de su nivel, de su categoría. Solo estaba la telefonista en el control de entrada, que no se movía de su sitio, salvo para las pertinentes y necesarias visitas al excusado, que chateaba con su novio imaginario al otro lado del Atlántico hasta que caía desfallecida, rendida por el sueño propio de las horas tan intempestivas a las que desarrollaba sus funciones laborales, que solía atender 2 o 3 llamadas en las noches más agitadas, y siempre para localizar al médico de emergencias, o para atender la llamada de vuelta del propio servicio para confirmar la solicitud, y alguna que otra vez al chino 24 horas para que llevasen una pizza, unos bocadillos, una botella de ginebra. Y 3 auxiliares de enfermería, uno por planta, sentados en sus respectivos controles, con 80 y 90 ancianos y ancianas, también llamados residentes, por planta y auxiliar,
colocados más abajo cuanto más cerca estuviesen de la muerte, en una resolución un tanto macabra de la dueña, porque al parecer el montacargas se averiaba más de lo deseado y no siempre se arreglaba, y los auxiliares se habían negado en más de una ocasión a volver a bajar a los muertos en volandas o volandillas o a la sillita de la reina, que no era plato de buen gusto, que resultaba incómodo, o que iba en contra de sus creencias u obligaciones. Por eso, como se sabía, se respiraba en el ambiente, y a pesar de la ordenanza verbal de la directora y dueña que había prohibido a los trabajadores filtrar la resolución, cuando un paciente era trasladado a la planta baja, se echaba a temblar. Se despedía de sus vecinos efusivamente y se encomendaba a todos los santos y santas de su devoción, pues la leyenda urbana geriátrica se había instalado en el subconsciente colectivo, y aunque muchas supersticiones no tenían cabida, aquella sí, porque había pasado muchas veces y seguía repitiéndose. Y se habían dado casos en los que el paciente o anciana o anciano o residente se habían rebelado ante la idea de morir, porque se pensaba que se moría al bajar a la planta cero y no a la inversa, que era la planta la que mataba a la gente y no la gente que moría por sí misma o por el devenir natural de las cosas en su susodicha planta. La planta de la muerte la llamaban. Y la planta cero, a pesar de ser la planta 1, pues en aquella residencia no había nivel 0, del 1 se pasaba en nivel descendente al sótano o -1. Cuando los residentes querían hablar en clave y que nadie les captase, la llamaban la planta asesina, la 0, así directamente. Y los auxiliares aprovechaban para los traslados los momentos en los que el ascensor quería funcionar, e incluso forzaban, como fuese, a que el residente lo hiciese por sus propios medios. Por eso, a veces, bajaban a sujetos a simple vista que no estaban tan mal, pero se aprovechaba. Y en menos de una semana, 10 días a lo sumo, a criar malvas, que decían. Por eso se habían dado casos de rebelión. Habían creado lo que llamaban la resistencia en la residencia. Y cuando la directora lo descubrió, atestó al cabecilla de relajantes musculares y la organización se vino abajo. El cabecilla acabó sus días babeando y restregando sus propias deyecciones por su cuerpo, con movimientos suaves y regulares, convencido de que era el mejor modo de hidratar su resecada piel. Fue bajado a la planta cero y nunca más se supo de él. Así que decíamos que 80 o 90 ancianos por planta y auxiliar, con lo cual 3 plantas de 240 a 270 residentes, todos subvencionados por la comunidad, y un elevado porcentaje con suculentas pensiones y propiedades sin heredero a la vista, y una enorme lista de espera para ingresar. Y por último, en lo que respecta al personal de noche, un enfermero a cargo de todo aquello, de la supervisión de los residentes para solventar cualquier problema que surgiese sobre la marcha, en un cuartucho particular y privado, donde estaba y dormitaba, con suerte 3, 4 o 5 horas, si a ninguno de los casi 300, que así los llamaban entre los empleados, los casi 300, le daba por quejarse, dolerse, enfermar un poquito más o morirse. Marisa era su residente favorita. Marisa, la anciana que enterró a Baldomero el día que Ángel le abordó. Era su paciente favorita porque era buena y complaciente, y tenía una habitación para ella sola, y pastillas para relajarse, y pastillas para los dolores, y pastillas para dormir, y pastillas para todo, y mucho dinero, aunque se lo tenían controlado. La puta de la dueña se lo controlaba, pero ella tenía que pagar para conseguir más, y no había problema. Y él la quería, a Marisa, no mucho, un poco, lo suficiente, que menos. Había sido la mujer a la que había entregado toda su inocencia, con la que había perdido la virginidad. Encontró el trabajo por casualidad, y con mucha suerte. No tenía ninguna preparación, ni siquiera había acabado la educación básica. Nadie le había obligado, nadie le había guiado, nadie le había orientado, nunca. Su padre sufrió un accidente laboral y murió al poco tiempo,
durante el agresivo tratamiento que le aplicaron para paliar el profundo e intenso dolor de las numerosas roturas. La autopsia reveló que fue la cirrosis quien se lo llevó, pues su hígado no podía asimilar los medicamentos que le administraban y precipitó la atrofia e infección que había sido leve si lo hubiesen descubierto y tratado a su debido tiempo. Ángel contaba 4 o 5 años. No recordaba nada de su padre. La madre, con la pensión de viudedad y la mediocre indemnización, administraba el hogar como buenamente podía, arrimando lo que iban necesitando los meses en los que emitían el recibo de la luz y el del teléfono de los pocos ahorros de la cartilla familiar. Y no se iba apañando mal, hasta que la depresión la derrotó. La presión de tener que llevar ella sola las riendas de la casa, la educación de su único hijo, que no era como todos los otros niños, pues era demasiado tímido, demasiado callado, demasiado opacado, abúlico casi, como autista, le había dicho una de las mamás del parque, con 2 niños como 2 torbellinos. Le pudo la depresión y el estrés cuando telefonearon del colegio, sugiriendo que tal vez el niño, a pesar de no manifestar retraso mental aparente, precisase de una educación diferente, una educación especial, seguida por un gabinete psicológico infantil, pedagogos y especialistas. Todo eso le pudo, y descubrió que podía encontrar consuelo en los fármacos, las pastillas de las que muchas de las mamás burguesas del parque hablaban, para la ansiedad, para el estrés, para los nervios, para dormir. Cada problema una solución, en forma de pastillita o comprimido, de grajea, de cápsula, una solución para cada problema. Y empezó a ser una mujer feliz, una mujer sin problemas. Y el niño tampoco los tuvo, y también fue un niño feliz. Tenía su propia televisión en su cuarto, toda clase de maquinaria para videojugar. Comía lo que quería y cuando quería. Nadie le decía nada, nadie le obligaba a nada, nadie le orientaba, ni siquiera iba a la escuela, y fueron una familia feliz, monoparental, pero feliz. Cuando Ángel tenía 8 años, 3 o 4 después de la defunción de su padre, su madre demasiado medicada, automedicada, acompañando los químicos de algunas cervezas y un par de vinos con las comidas de manera habitual y ordinaria. Rodó escaleras abajo en el portal mientras iba a cualquier recado y se fracturó una pierna por 3 sitios, la cadera de la otra y un brazo. No sintió dolor apenas y cuando salió del hospital parecía una momia. Como siguió la mujer con su propio tratamiento aparte y en paralelo del recomendado por los traumatólogos que la atendieron, acentuó la aceleración mental y retardo neuronal y el nihilismo inexistente conjugado con la felicidad absoluta de su persona mirando hacia el interior en una clara introspección artificial. La basura comenzó a acumularse junto con el polvo y la suciedad, y a los 20 meses le amputaron la pierna izquierda, 12 después la otra, la primera entera, la derecha a la altura de la rodilla, por encima, y así vivió otros 8 años más. Murió enterrada en su propia mierda cuando Ángel, su niño, no había cumplido aún los 19. Ella contaba con 41. Marisa tenía una incapacidad motora del 70%. El tribunal médico le había otorgado el 76%, y su minusvalía ni su edad le afectaban ni perjudicaban en absoluto su discurrir mental, su pensamiento, su razonamiento, sus recuerdos. Había sido una asidua del cementerio parroquial desde que falleció su niñita y luego sus padres y luego su marido, hasta que un día no pudo levantarse de la cama por sí misma. Sintió el chasquido de la espalda al echar el pie abajo y así se quedó, inválida. Un desgaste poco frecuente en las vértebras, como una especie de descalcificación, algo así le pareció entender, y maldijo no haber tomado leche casi nunca. Por lo visto no la toleraba, la lactosa, y ya no pudo volver a visitar a sus seres queridos. Ya no pudo ir a misa los domingos y a fiestas de guardar en el cementerio. Y el mundo se le vino abajo a sus 66 años y hecha una moza que le decían los vecinos. Alguien le llevó un folleto en el hospital.
algún celador, algún enfermero, a comisión seguramente. Y como estaba sola, decidió ingresar en aquella residencia para la tercera edad, para los años dorados, que le harían sentir como en casa, según rezaba la publicidad. ¿Quién le iba a decir que estaría allí 20 años? Y no estuvo mal, dentro de lo que cabía. Una habitación para ella sola, con baño propio, claro, que lo del baño le daba igual. Los desechos iban a parar a la cuña permanente que los enviaba al depósito aséptico inodoro, que los descomponía y almacenaba. Y a pesar de ser purgada semanalmente, al menos una vez, pues al tener el aparato digestivo atrofiado, era incapaz de expulsarlos por ella misma y a voluntad, a menos que ante el colapso decidieran salir por ellos mismos. Desde que aquel mozo la visitaba, había resuelto el enfermero del turno de día quitarle la sonda vesical, que introducida por el meato succionaba la orina directamente de la vejiga por fuerza de la gravedad. Había pensado el sanitario que era posible que la residente, en uno de sus limitadísimos y torpes movimientos, se lo hubiese quitado una y otra vez, a pesar del globo que también iba introducido en una segunda sonda paralela y se llenaba de suero para precisamente evitar que los pacientes se las trajesen, y dejaba que la purga semanal se vaciase por completo. De ese modo, el caporal tenía 6 días con sus noches de actividad libre y sin obstáculos. El mozo se las ingeniaba para que los días de purga le tocase librar, cambiando el cuadrante incluso, pero como estaba solo, dentro de su categoría, en el turno de noche, no tenía problema ni encontraba oposición. En los últimos 5 años que ella recordase, nadie le había hablado, ni preguntado nada, salvo el mozo. No iba ningún médico a visitarla, ni tenía necesidad. El enfermero acudía cada 2 días a mirar la dosis de medicina, recargarle los goteros y comprobar que seguía viva. Las auxiliares iban a meterle las pastillas en la boca, comprobarle los goteros y cambiarle la ropa de cama cada 3 días, y una vez a la semana para la purga y el vaciado del depósito por las fugas. Así que se podía decir que había olvidado hablar, y cuando lo intentaba le parecía flotar, divagar, balbucir, así que desistía. Pero lo veía todo, lo observaba con los ojos desorbitados. No se lo podía creer. «Ábrete piernas, corazón», le susurró con el tono meloso que siempre empleaba. Con el sistema de poleas y correas que tenía en la propia cama, que ella misma había apagado, una persona podía manejar perfectamente el cuerpo casi inerte de Marisa a voluntad. Estaba diseñado para mover y manipular personas con grave discapacidad física, levantarlos para el aseo, para hacer la cama, cambiarles de ropa, colocarles en un sillón de ruedas, en otra camilla, practicarles fisioterapia. Y a Marisa la movían con ese artilugio para colocarla en su cómodo y anatómico sillón, totalmente articulado, donde en ocasiones tomaba el fresco en la ventana o el sol en la del pasillo, más grande y expuesta. Claro que apenas lo recordaba. El sillón era increíble. Subía, bajaba, se inclinaba un poco más, bastante más, del todo, y en él estaba. «Abre las piernas, cariño mío», volvió a repetir. «Esta noche voy a tomarte. Esta noche serás mía». Marisa no sabía muy bien a qué atenerse. Tampoco sabía por qué aquel muchacho se había acercado a ella de aquella manera. Habían pasado ya algunos meses desde que comenzase con ello. Todas las noches lo mismo, todas las noches igual. La levantaba y la colocaba sobre el sofá, muy cuidadosamente. Le ponía el inyectable vía subcutánea. Una vez intentó hacerlo en vena, en los pies, para que no lo viesen, y tras la escabechina de pinchazos y hematomas, desistió, lo que indujo a pensar a Marisa que ni tenía especialidad alguna, ni ninguna experiencia. Cuando llegaba bravo, muy excitado, dispuesto o apurado, no la depositaba en el aterciopelado butacón. La dejaba colgando de las cinchas a la altura de sus posibilidades y allí mismo la embestía, una y otra vez, con todo el empuje de su juventud, con el lastre de su perversión, que la acotaba hasta que terminaba dentro de ella, por lo que ella veía, pues apenas podía sentirlo, y la tumbaba de vuelta en la cama
y se largaba tras haberle quitado las correas, dejándola libre, sin sitio donde ir. También en eso se notaba su falta de experiencia, pensaba Marisa, y eso que ella solo había estado con su Manolo. Pero lo habitual era que la dejase suavemente en el sillón. Se arrodillaba ante ella y comenzaba a masajearle los pies. Subía muy lentamente hasta las rodillas y se lo repetía una y otra vez. «Ábrete de piernas, amor mío. Ábrete de piernas, corazón». Y ella no lo hacía, obviamente. No podía. Era él quien se las abría y se las cerraba, quien la manejaba como si fuese un pelele. Le acariciaba la cara interna de los muslos tantas veces como fuese necesario. No se cansaba nunca de masajear, de acariciar, de palpar, de toquetear, y la lavaba una y otra vez. No se cansaba, ni se cansaría jamás. No volvería a cometer el mismo error, y la lavaba con agua tibia enjabonada, con olor antiguo, a esas fragancias de antaño que a ella le recordaban de cuando niña y que asociaba a limpio, a fresco, a hogar, a natural, y que tan difíciles de conseguir le parecían. La lavaba minuciosamente, sin prisa, empapando la suave esponja de mar en el perfumado líquido, escurriéndola con parsimonia, deleite incluso, y cubriendo cada centímetro cuadrado, cada poro de su piel, sin descuidar uno solo. Mojaba la piel, erizándola, pese a lo dura, arrugada, marchita, moribunda que pudiese parecer, y se recreaba en el sexo de ella, cuando estaba especialmente receptivo, en el sexo oscuro, viejo, dormitado, añejo, cavernoso, antiguo, rubicundo. Y lo exploraba, lo sentía, lo manipulaba, lo observaba, como el cirujano el corazón que acaba de trasplantar y aguarda que lata de nuevo, que recobre vida, que palpite por sí solo. Y metía la boca en él. Marisa apenas percibía nada, salvo lo que veía, y aún así siempre borroso, siempre incierto, como envuelto en un mundo onírico orquestado por el mozo, y le cogía los pechos con ambas manos, pesados, rugosos, descolgados. «¡Ángel!», chilló. «¡Ángel! ¡Ven aquí ahora mismo!». Vivía encerrado en su habitación. Allí tenía de todo para vivir la vida que llevaba. Tan solo salía para usar el inodoro y comer algo que ponía en el fuego de la cocina y cuando le llamaba a su madre. No usaba el lavabo ni la ducha y casi siempre comía frío. En el piso no entraba luz de sol apenas. Las ventanas estaban siempre cerradas y las persianas bajadas, prácticamente del todo, y solo penetraba a la vida del exterior por los resquicios de las mismas y por los rotos de plástico deteriorado. El aire era denso, estaba cargado, pedía a gritos ser renovado. Por eso, cuando se levantaba Ángel, era de día, y cuando tenía sueño, era de noche. Cuando era de día, levantaba a su madre, que en ocasiones implicaba enderezarla en la silla y le daba un poco de leche, alguna galleta, o pan duro, o lo que hubiese, y sus pastillas. Luego desayunaba él, generalmente lo mismo que le daba a su madre. Al cabo de las horas, si le daba hambre, quería decir que había llegado el momento de la comida. Tocaba salado, frío casi siempre, y caliente, cualquier cosa que no llevase mucha elaboración. Una vuelta y vuelta, un frito, un recocido, solía ser panceta, chuletas, bacon, chorizo, todo de cerdo, huevos, mayonesa, todo tipo de salsa y muchas clases de pan. Y se atiborraban. Atiborraba a la madre, que por su inmovilidad y metabolismo al ralentí padecía obesidad mórbida. Y se atiborraba a él, que no se movía mucho, pero al menos compensaba la ingesta de grasas y calorías con la quema de las mismas, masturbando 6, 7 u 8 veces diarias, dependiendo de la motivación, y sudando mucho. Y solamente le sobrarían 20 kilos, pero no le importaba. Ni siquiera sabía cómo era físicamente. Desde que le pasó aquello a su madre, no se había preocupado de su aspecto. El señor de la tienda de abajo le subía las viandas, siempre lo mismo, y él le pagaba con la tarjeta de su madre.
De hecho, el hombre subía a la compra con la cuenta, bajaba con la tarjeta, la pasaba, volvía a subir con el resguardo a firmar y la copia. Ángel garrapateaba una señal como firma y el señor se bajaba. Acabó quedándose la tarjeta y firmando él mismo. A Ángel tanto le daba mientras no le faltase la comida, porque Ángel tampoco sabía mucho cómo funcionaba el mundo real al menos. Para él, la realidad de fuera, del exterior, era como se la mostraba el televisor, las películas, los noticiarios sensacionalistas, los tertulianos gritones que tenían opinión para todo. Y la realidad suya, la propia, la tangible, era la que vivía cada día con su madre. «Ángel, Ángel», volvió a chillar. «Ángel, ven aquí ahora mismo. Tienes que lavarme». Ángel acudió. Se le había ladeado el apaño de trapos, ropas viejas y trozos de tela que le ponía para la retención de heces y orina. Estaba impregnada hasta las axilas y tendría que lavarla. Fue a por un barreño, agua y un poco de jabón. Estaba acostumbrado. La asistente social le ayudó a lavarse por sí mismo. Le enseñó cómo funcionaba el mundo, así por encima. Hizo que limpiaran, pintaran y desinfectaran el piso de su madre, que había heredado y que le habían dejado si demostraba que podía hacerse cargo. Y le buscó el trabajo en la residencia, en sustitución de la mujer que se beneficiaba de un permiso de maternidad. Y cuando se quedó con el puesto fijo, le ofreció además trabajar media jornada en el hospital, de mozo también, por si quería cambiar y para que conociese otras alternativas. Y probó. Y le gustó. Y se quedó con los dos trabajos. «¡Maldito, maldito!», chillaba despavorida todavía hoy de vez en cuando. «¡Maldito, hijo mío! ¡Maldito el día que fuiste concebido!». Entonces se despertaba sobresaltado, sudoroso, descubriéndose a sí mismo gritando a la nada, a la noche, aferrado con las uñas a las sábanas empapadas, acorchadas. Todavía hoy, de vez en cuando, seguía soñando con los gritos de su madre, culpándole de sus amputaciones, culpándole de su vida, culpándole de su estado, y culpándole de no haberle limpiado las heridas, y culpándole de no haberle curado las infecciones, de no haberla cuidado como era debido. Todavía hoy, incluso a pesar de haberla enterrado en el cementerio parroquial, en una sepultura familiar o junto a su marido, el padre que él no recordaba. Y siempre despertaba con las últimas palabras de ella, con su rostro bermejo, amoratado, con los ojos inyectados en sangre, esféricos, fuera de las órbitas, muriendo, enterrada en su propia mierda, ahogándose, con su último aliento, increpándole. «¡Por tu culpa!». Después del entierro de Marisa y de haber abordado a Baldomero, Ángel acudía al parroquial regularmente, al menos 1 o 2 veces por semana en los últimos 2 meses y medio. Tenía allí a sus padres, pero desde que le llevaron el día del entierro de su madre no había vuelto. Y por supuesto, no recordaba dónde estaba el sepulcro. Le interesaba el enterrador, porque creía que le ayudaría con su plan.